Cristina, te lo dije. Mamá solo vendrá un par de días. Son un par de días más de los que necesitamos. Ok, ¿cuándo van a empezar a comunicarse pacíficamente? Es imposible estar de acuerdo con las dos. Paulo salió de la habitación frustrado. Hoy no iba a hablar más de ello. Su decisión sobre la visita de su madre no cambiaría. No hemos terminado de hablar. Cristina no iba a rendirse tan fácilmente. Terminé. Los quiero a los dos. No quiero seguir intentando reconciliaros. Paulo, pasé 5 años tratando honestamente de gustarle, siendo amable, siendo abierto, haciéndole regalos. He dado a luz a la nieta que tu madre siempre quiso. ¿Y qué conseguí? Groserías, insultos, toneladas de porquería a mis espaldas y a mis ojos. Y la guinda del pastel, una prueba de ADN para confirmar tu paternidad. ¿No crees que tu madre se pasó un poco? La mujer estaba siendo completamente sincera. Hace 5 años, literalmente, tras un par de citas, aceptó casarse. La familia de su cónyuge la recibió con frialdad. Les parecía que su hijo merecía algo más que una madre soltera con un niño en brazos. No tuvieron en cuenta nimiedades como 2 títulos de enseñanza superior, un puesto de prestigio antes de la baja por maternidad y la perspectiva de volver a él con un ascenso. Intelecto, altos principios morales. En cualquier otra situación, Cristina ni siquiera habría mirado hacia Paulo, que no había estudiado bien, pero el destino le dio una pequeña opción: casarse y criar a un hijo con una familia completa y convertirse en madre soltera, a cuyas espaldas los vecinos cuchicheaban sin parar. Guapa, inteligente y segura de sí misma, Cristina siempre se esforzaba por dar lo mejor de sí misma. Sus estudios, el deporte y la danza. No tenía igual en ningún trabajo que aceptara. La única área a la que no dedicaba tiempo era la comunicación con el sexo opuesto. Era como si no se diera cuenta de las miradas amorosas de sus compañeras, cuidadosa de no darse cuenta o de convertir rápidamente a los chicos en amigos. La chica nunca tuvo una aventura durante sus estudios. Sus amigas no podían entenderla, ya que hasta las mujeres más bellas eran rechazadas. Los pretendientes fueron encontrando opciones más asequibles y desaparecieron del horizonte. No le dijo a nadie la razón de este comportamiento, y era banal y simple. Padre alcohólico, escándalos entre los padres todos los días. El aspecto y el comportamiento indecente de su padre la animaron a no repetir nunca el destino de su madre. Sin hombre no hay problemas, pero se puede dedicar todo el tiempo y atención a sus estudios, carrera y autodesarrollo. Cristina era hija única, así que no tenía nadie con quien compartir sus preocupaciones. Si hubiera tenido una amiga íntima o una hermana mayor, le habría explicado que el comportamiento de su padre no era la norma, y hay muchos hombres decentes en el mundo capaces de construir una familia fuerte y amorosa. Cristina, ese guapo chico nuevo te está pidiendo tu número otra vez. Sus amigas intentaban activamente interferir en su vida personal. ¿Guapo? ¿Lo has visto? Sí, impresionante. Figura, cara, ropa elegante. Bueno, dale tu número. Sabes que no me interesa. Si no te conociera de la guardería, pensaría que te van las chicas, se rió su amiga. Escucha, es una idea. ¿Vamos a decirle a todos los chicos guapos que estoy enamorada de ti? Cristina estaba cansada de las propuestas, confesiones e intentos de complacencia casi diarios de sus amigos. Vamos, no lo hagamos. Se acerca el baile y no necesito esa fama para nada, sonrió María. Ni siquiera ella sabía por qué Cristina evitaba tan activamente a los chicos. Después del bachillerato, se matriculó en 2 prestigiosas universidades y pudo combinar estudios a tiempo completo en una y a distancia en la otra. Así que unos años más tarde, Cristina se licenció en Derecho y se diplomó en inglés y alemán, una combinación ideal para trabajar en otros países. Su mayor sueño era mudarse a otro país. Gracias a una licenciatura exitosa, encontró rápidamente un buen trabajo que implicaba viajar a otros países y la posibilidad de trasladarse a una de las filiales en el extranjero. Todos sus planes se fueron al traste cuando una noche se encontró con él. Ese día había estado en una larga sesión de entrenamiento y era casi imposible esperar el transporte público. Cuando vio que un coche caro se acercaba a la parada del autobús, se asustó un poco. Sin embargo, un joven alto, atlético y muy guapo se bajó del coche y se ofreció a llevarla a casa. Por supuesto, ella se negó constantemente. Luego trasladó el coche a un aparcamiento y se fue a casa con ella. Durante la hora que pasaron en la carretera, hablaron de todo.
Resultó que tenían mucho en común. Sus libros favoritos, la música, la pasión por el deporte. El joven la impresionó por sus modales. Era culto, erudito y atento. La historia empezó como una novela barata. Bonito cortejo, regalos caros, conversaciones hasta el amanecer. Rodrigo era increíble. Cristina nunca había conocido a nadie como él. Y lo que es más importante, era exactamente lo contrario de su padre, que era un modelo para la niña de lo que no debía ser un hombre bajo ninguna circunstancia. No me extraña que la chica se enamorara. Los sentimientos que finalmente dejó que se apoderaran de su corazón eran tan hermosos, nuevos y excitantes que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por el hombre al que amaba. Todo el poder de su primer enamoramiento lo puso en esta relación. Incluso sus colegas, con los que mantenía una relación estrictamente profesional, empezaron a notar un cambio en ella. Cristina, hoy pareces especialmente misteriosa. ¿No está enamorada nuestra modesta chica? La secretaria del jefe no pudo ocultar su emoción al ver cómo había cambiado. En el trabajo, trataban bien a la chica nueva, viendo lo mucho que se esforzaba. Por desgracia, al haberse enamorado, no se dio cuenta de lo evidente. El joven nunca pasaba el fin de semana junto a ella. Procuraba no parecer con ella en lugares públicos. No la presentaba a sus amigos y prácticamente siempre estaba ocupado el fin de semana. Una chica más experimentada habría adivinado la razón de este comportamiento. Para Cristina, la verdad no se reveló hasta el día en que descubrió que estaba embarazada y decidió hacer feliz a su amante. Rodrigo, tengo un pequeño, mejor dicho, un regalo muy grande y asombrosamente hermoso para ti, dijo sonrojada, entregándole al joven una cajita atada con un pulcro lazo dorado. Cariño. A la niña le temblaban las piernas. Te dije que no me hicieras regalos. No tienes esos medios económicos. Los regalos debe hacerlos un hombre. Este es un regalo especial. Estoy seguro de que quedarás satisfecho. Sin embargo, en el rostro de su amada leyó toda una gama de emociones, entre las que no había ni alegría, ni felicidad, ni deleite. Los rasgos de su amado se distorsionaron con una mueca de disgusto e ira. Cerró la caja bruscamente y la tiró al suelo. Espero que sea una broma. Rodrigo, ¿no te alegras? La chica estaba confusa y no sabía cómo reaccionar. ¿Estás loca? ¿Has intentado pensar con la cabeza? Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Para mí también ha sido inesperado y afectará mucho mis planes, pero este es nuestro hijo, el futuro de nuestro amor. Este es el fruto de una infinita estupidez. ¿De verdad crees que lo necesito? ¿O lo hiciste a propósito? ¿Querías cobrarme dinero? Bueno, lo máximo que puedes esperar es que te pague la interrupción del embarazo. Después de eso, estarás fuera de mi vida y de la vida de mi familia. ¿Tu familia? Mi familia. ¿Tienes problemas de audición de repente? Cristina miró a aquel hombre maleducado, frío y egoísta y no podía creer que tuviera delante al mismo Rodrigo perfecto, cariñoso, amable y generoso con el que llevaba saliendo casi 6 meses. ¿A qué te refieres? ¿Eres tan estúpida que no lo entiendes? Estoy casado, no voy a dejar a mi mujer por ti. Y esto. El hombre asintió aprensivamente hacia el vientre de la chica. No interrumpiré el embarazo. Me han diagnosticado graves problemas de salud desde el instituto. Está contraindicado para mí. Sonaba incólora, como si le hubieran drenado la fuerza vital en un instante. Vamos, la gente como tú puede parir como gatas. Al ver lo confusa que estaba la chica, sin saber qué responder, al parecer sobre su salud no mentía, dijo, suavizándose ligeramente. Pagaré la mejor clínica para ti. Todo se hará de la forma más correcta y precisa posible. No afectará su salud. Tendrás otro bebé, pero este bebé no debe nacer. No quiero problemas. Mi suegro es un hombre muy poderoso. Si descubre que he engañado a su hija, se vengará de ti y de mí. Parecía seguir sintiendo algo por la chica. El tono del hombre se volvió muy formal, como si estuviera vendiendo un coche en un salón de lujo. No hace falta. No voy a exigirte nada. Adiós. Cristina se giró bruscamente y se dirigió hacia la parada de autobús. Su estado después de lo que había oído no le permitiría ni llorar. Rodrigo no iba a dejarle a ella la última palabra. La alcanzó, la agarró bruscamente del brazo y la giró hacia él. Parece que no has entendido lo que he dicho. No vas a tener este bebé. ¿Con qué dinero lo vas a recaudar? Te acabas de licenciar hace un par de meses. No tienes casi ni ahorros.
¿Vas a vivir de la asistencia social? ¿Y dónde vas a vivir con él? ¿Con un padre borracho? La chica confió a su amante el secreto más profundo, la tragedia en que se había convertido su vida por culpa de su padre. Rodrigo, no cambiaré de opinión. Si no quieres el niño, no te lo impongo. Déjame ir, llego tarde. Tu hijo crecerá y se convertirá en un delincuente juvenil. Te odiará por la vida que le das. El hombre estaba dispuesto a destrozarla, aún sujetándole la mano. La chica tenía serias dudas de que él quisiera empujar las escaleras abajo. Podría ser una niña. Cristina se dio cuenta de repente de que todos los sentimientos que sentía por ese hombre se habían evaporado. Si tanto te preocupa mi precaria situación económica, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo bilateral para no declararte padre y exigirte dinero. Una extraña corazonada le dijo a Cristina que se protegiera a sí misma y al feto. Y por otro lado, ¿cuáles son mis responsabilidades? En la voz del hombre había un atisbo de interés. Nunca entrarás en nuestras vidas y no exigirás comunicación con el niño. ¿Estás loca? ¿Por qué querría ese bastardo? ¿Entonces está decidido? Vamos. No. Redactaré el contrato yo mismo y tú y yo lo certificaremos mañana. Me temo que mi experiencia en este asunto no será suficiente para ti. Te recogeré a las 10. Prácticamente se separaron como enemigos. Nunca había estado tan devastada en su vida. Su fe en la descendencia de los hombres se quemó, dejando un desagradable residuo en su alma. Al fin y al cabo, todos los hombres son iguales, mentirosos, poco fiables e irresponsables. Al día siguiente firmaron un acuerdo y se separaron para siempre. Al menos eso era lo que Cristina esperaba de todo corazón. Fue doloroso y frustrante convertirse en madre soltera, pero en el fondo la chica no se arrepentía de nada. Nunca había querido casarse, pero siempre había soñado con ser madre. Era hija única en la familia. Su madre decidió no tener más hijos cuando su padre empezó a beber. A la niña le encantaba jugar con los pequeños. Ahora iba a tener su propio hijo. Cristina sabía que era muy duro para ella, pero no se atrevió a interrumpir el embarazo. El riesgo era demasiado grande y ese niño era su única oportunidad de ser madre. El médico que controló su embarazo apoyó a la chica en su decisión de quedarse con el bebé, pasara lo que pasara. ¿Sabes? Muchas mujeres están siendo tratadas por infertilidad en estos días. Algunas se enfermaron gravemente de jóvenes, otras abortaron. Algunos están sanos, pero no tienen hijos. Se puede encontrar un hombre con un hijo, pero la infertilidad no es feliz. Además, un problema como el tuyo suele desaparecer después del parto. El cuerpo se recupera por sí solo. No te preocupes, eres un adulto inteligente con una educación y un trabajo. Hay gente que da a luz en peores condiciones y no se preocupa. Además, existen medidas de apoyo a las madres solteras. Incluso puedes quedarte un tiempo con tu bebé en un albergue especial. Algunas chicas viven allí bastante tiempo. Encuentran trabajo, cuidan de sus hijos. Tengo un lugar donde vivir y un trabajo. Además, podré volver después de mi baja por maternidad. Eso espero. Entonces, ¿en qué estás pensando? Pero si cambias de opinión, no tienes más de 2 semanas. No dudo de mi decisión. Un niño no pide a sus padres que aparezcan. Si no tienen cerebro para tomar medidas y no quedarse embarazadas, no hay que echarle la culpa al bebé. Cristina se alegró de tener al menos a alguien que la apoyara. La segunda persona era su madre. Estaba preocupada por el futuro de su hija, pero intentaba no demostrarlo. Prometió apoyarla en cualquier decisión que tomara. Pudo explicar a su jefe que estaba dispuesta a trabajar a distancia, si era posible. Venir a trabajar la mitad del tiempo tras el nacimiento del bebé. El lugar de trabajo estuvo de acuerdo y le garantizó que conservaría su empleo. El jefe no quería perder tan fácilmente a una chica prometedora. 7 meses después se fue de baja por maternidad, y otro mes más tarde, en Nochevieja, nació el mayor regalo y la persona más esperada, su hijo. Como ella temía, su padre no se tomó muy bien la noticia de su nieto. Mientras ella trabajaba, alquilaba una habitación y rara vez volvía a casa. Él se limitaba a insultos y burlas. Vaya, qué hija más perfecta. ¿Quién te dejó embarazada? ¿Pagaste a tu jefe o encontraste a alguien más fácil? Cristina intentó no escuchar las cosas desagradables con las que su padre era siempre generoso. Parecía que su reserva de maldad era inagotable. Cuando la joven llegó a casa del hospital de maternidad con su hijo, empezó la pesadilla. El borracho hacía escándalos a diario.
exigiendo que ella y el niño se fueran de su casa. Ni siquiera las visitas periódicas de la policía surtieron efecto. Tras 6 meses de vida así, la mujer estaba decidida a abandonar la casa de sus padres. Sin ingresos y con un bebé en brazos, esto era problemático, así que su madre le sugirió lo único lógico en aquel momento: casarse. Esta opción le parecía la única posible. Conseguiría el estatus de mujer casada, los vecinos dejarían de cuchichear a sus espaldas y el niño tendría una familia completa. Pero estas razones no eran más que una tapadera. En realidad, Cristina estaba mental y físicamente agotada. No tenía fuerzas para pensar en otra salida. Una noche, sentados en la cocina, decidieron que debían elegir al más callado, tranquilo y no bebedor. Al menos había alguna esperanza de que el marido no fuera una copia de su padre. Había muchos solicitantes. De todas ellas, eligió la que le pareció más digna. Paulo vivía en un barrio vecino y trabajaba como mecánico de coches. Tras luchar para graduarse en el instituto, se alistó en el ejército. Después trabajó por su cuenta durante varios años, cambiando de empleo con frecuencia. No agarró las estrellas del cielo, decía a menudo la madre de Cristina. Lo más importante es que se llevaba bien con el pequeño Sandro, que no quería ir a los brazos de nadie más que de su madre y su abuela. Paulo estaba listo para casarse. No le daba vergüenza al bebé, así que no esperaron demasiado para casarse. Tras una modesta boda, la joven familia se trasladó al piso de Paulo, que había sido un regalo de su abuela cuando él aún estaba en la escuela. La mujer no estaba acostumbrada a despertarse e irse a dormir sin que su padre le gritara e insultara. Su marido estaba efectivamente tranquilo, pero un poco celoso. Lo atribuyó a la inseguridad. Su marido se llevaba bien con su hijo, lo trataba con cariño y reverencia. La mujer no podía creer su propia felicidad. Lo único que preocupaba a la joven era la madre de su futuro marido. No ocultó su actitud desdeñosa hacia la joven, a pesar de que su hijo era más indigno que su nueva nuera. La mujer creía que esta persona se había llevado a su hijo y le había obligado a casarse con ella. Tras la boda, llegó al piso de la pareja y provocó un feo escándalo con insultos y platos rotos. Su marido no defendió a Cristina y justificó el comportamiento de su madre diciendo que siempre estaba celosa de sus novias. Este comportamiento se convirtió en la norma de su relación. Tranquilo y atento en los días ordinarios, con su madre cerca, su marido cambió radicalmente. Su madre le obligaba a obedecerla. Por eso Cristina decidió reducir al mínimo su contacto con los familiares de su marido. Ni ella ni su hijo acudieron a ninguna de las celebraciones familiares. La situación podría haber cambiado cuando Cristina y Paulo tuvieron una hija. Vinieron a visitar a sus padres para conocer a su nieta. La nueva abuela no duró mucho. Ni siquiera se parece a nosotros. Uno era el hijo de otro hombre. Ahora ella tiene el hijo de otro hombre. Paulo, ¿no vas a objetar? Mamá, basta. Son mis hijos y no te atrevas a insultarme a mí y a mi mujer con esas insinuaciones. Era obvio que el hombre era reacio a interferir. Se había acostumbrado desde niño a no contradecir a su madre. Dios me ha dado una nuera que es una puta. Aquí está nuestra nuera mayor, inteligente, guapa, educada. Vivir en el extranjero, un trabajo prestigioso. No trae a su marido hijos de hombres ajenos. La paciencia de Cristina se vio superada por la última declaración. Recogió a los niños y abandonó el piso de sus padres con la firme intención de no volver a ver a esas personas. Habían pasado 3 años desde entonces. Los niños fueron a la guardería y la mujer pudo ir a trabajar. Por suerte, 2 títulos de enseñanza superior y unos conocimientos excelentes habían producido los efectos deseados. Cristina ya no intentaba establecer contacto con los familiares de su marido. Paulo iba a visitarlos solo. No hace mucho, su hermano mayor regresó con su esposa. A su debido tiempo no se dignaron visitar la boda de Paulo y Cristina. Tras su regreso, ninguno de los dos intentó comunicarse o al menos conocerse. 1 año después del nacimiento de su hija Dalía, el padre de Cristina falleció y su madre pudo por fin vivir por sí misma. Los repetidos intentos de divorciarse de su marido bebedor acabaron en palizas y acoso. Una vez, su padre estuvo a punto de quemar el piso donde vivía mi madre después de que ella le dejara. Después de eso, dejó de intentar irse, tratando solo de sobrevivir. Cristina apoyaba económicamente a su madre.
y ella a su vez ayudaba mucho a sus nietos. Los niños no sabían que, además de su querida abuela, tenían otra abuela, un abuelo y un tío. Había conflictos ocasionales en la familia. El marido estaba celoso de sus compañeros, pues creía que ella solo salía a trabajar para encontrar a otro hombre. La mujer sabía de dónde venían esas acusaciones, pero intentó suavizar los conflictos. En un año había conseguido avanzar mucho en su carrera gracias a su persistencia, su trabajo duro y su enorme cantidad de conocimientos. Sin embargo, la madre de su marido tuvo su propia versión de la rápida y exitosa carrera de Cristina. Hijo, será mejor que atravieses las puertas con más cuidado. No se las arruinarás con tus cuernos. Este tipo de bromas se convirtieron en la norma con Paulo. Mamá, ya te lo he dicho, no me gustan estas acusaciones. ¿Qué acusaciones? Te lo digo sin rodeos. Tu mujer se acuesta con la gente adecuada, así que se va subiendo peldaños. Mamá, piensa en lo que dices a veces. Tiene 2 títulos universitarios. Durante su baja por maternidad se sentaba con sus libros todos los días, para no olvidar todo lo que estudiaba. Además, trabaja adicionalmente en casa. Escribe tesis para estudiantes. Yo gano varias veces menos que ella, por cierto. También compró regalos por todos en todas las fiestas. Pues que se atragante con ellos. No quiero nada de ella. La mujer tiró desafiante a la basura los caros regalos que su hijo había traído para su aniversario de boda. Mamá, por cierto, estas cosas son caras. Cuestan tanto como mi sueldo mensual. Si no quieres usarlos, dáselos a otra persona. Además, ten piedad de mi padre. No vea a sus nietos por culpa de tu disputa. No necesito mirar a los hijos de los demás. Allí hay un montón de niños en el arenero. Elija uno y siéntese a admirarlo. A veces Paulo miraba a su madre y no entendía cómo una persona podía ser tan repugnante y cómo pudo su padre tolerar a una mujer así cerca de él todos estos años. Madre, te prohíbo que insinúes siquiera que Dalía no es mi hija. Lo prohibirás en tu propia casa, pero aquí soy la señora, aunque tengas miedo de decir una palabra en tu propia casa. ¿Sabes, mamá? Aprendí eso de mi padre. Ha tenido miedo de responderte toda su vida. ¿Ves? Esta serpiente quiere separarnos a propósito, para que dejes de comunicarte con tus padres y tu familia. Te está poniendo en nuestra contra, la muy zorra. Se ha olvidado de ti. Solo te compra regalos en vacaciones. Ella no te quiere. Mi hermano llegó hace 2 meses. ¿Lo has visto? No. Porque ese bastardo no te dejará. Te está engañando, tonto, y está feliz de alejarte de tu familia. Mamá, Paulo se sentó cansado en su sillón. Rosendo no quiere verme. Lo he intentado varias veces. Siempre tiene una razón para no verme. No tiene tiempo, o su mujer tiene otros planes, o tienen otra revisión. No entiendo por qué han vuelto. Es como si no pudieran encontrar los médicos adecuados en el extranjero. Deja de hablar así. Gabriela intenta darnos un heredero. Está recibiendo tratamiento. No ha perdido la esperanza. No como tu rata, que no ha parido ni un hijo de nadie, y te alegras de pensar que todos son tuyos. Menos mal que te convencí de que no registraras a su hijo mayor como tuyo. Bueno, ya sabes que Cristina se negó a cambiar los documentos de Sandro y escribirle como mi hijo. No tuviste nada que ver con esa situación, y no me importa que tenga otro apellido. Lo quiero como si fuera mío. Amas a todos como si fueran tuyos, menos a tus parientes. La madre de Paulo no iba a dejar la última palabra a su hijo no querido. Desde muy pequeño había dividido a sus hijos en el inteligente y adorable y el antipático. Rosendo, su niño adorado, inteligente y capaz, era el modelo del hijo ideal. Estudiaba bien, hacía deporte, leía mucho, ganó premios en numerosas competiciones deportivas y olimpiadas intelectuales. No se enfadó ni molestó a su madre. Después de la universidad, consiguió un trabajo de mucho éxito y un par de meses más tarde, se casó con la hija del jefe con más éxito aún. Fue un matrimonio desigual, pero el padre de la novia vio un potencial en su yerno. Un año después de la boda, la joven familia se trasladó al extranjero, donde el capaz Rosendo dirigió la sucursal de la empresa de su suegro. La vida familiar, perfecta en todos los aspectos, solo se vio empañada por la ausencia de hijos.
La joven esposa fue tratada en las clínicas más conocidas y sometida a innumerables exámenes. El marido solo se dejó examinar una vez alegando que no le pasaba nada en ese sentido. El segundo hijo, Paulo, no era hijo predilecto de su madre. Creció travieso, peleando. No le iba bien en la escuela, y en su tiempo libre prefería perseguir palomas en el patio que sentarse a leer libros. No le interesaba nada. Apenas terminó la escuela. Tanto sus padres como su hermano intentaron influir en él, pero no surtió efecto. Su madre no consideraba a su hijo menor digno de su atención, por lo que no veía con buenos ojos su idea del matrimonio. Todo cambió cuando conoció en persona a la futura nuera más joven. Cuando su hermano se casó y se trasladó al extranjero, Paulo estaba en el ejército. Resultó que los hermanos no se veían desde hacía muchos años y no había ningún deseo por parte de Rosendo de rectificar. El hijo amado visitaba con frecuencia la casa de sus padres, aunque nunca se cruzó con su hermano menor. Una vez que Paulo le avisó de que iba a visitarlos, el hermano mayor encontró 1000 razones para aplazar la visita. El hermano menor se sintió herido por esta actitud despectiva, pero no podía hacer nada al respecto. Un día el padre dijo en voz baja que el hijo mayor y su madre tenían algunos secretos y que se referían a la familia de Paulo. «Hijo, ten cuidado con Cristina. Esta pareja no está tramando nada bueno». Y ahora, inesperadamente, la madre de Paulo ha decidido cambiar años de ira por piedad y venir a visitar a su hijo menor. No solo una visita, sino una fiesta de pijamas. No tenía previsto pedir permiso a su nuera. Ni siquiera a su hijo fue advertido, sino confrontado con el hecho. Tras la advertencia de su padre, Paulo desconfiaba de la iniciativa de su madre. Sin embargo, lo más difícil fue convencer a su cónyuge de que acogiera a un pariente tan desagradable. «Cristina, ya te lo he dicho, mamá solo vendrá por un par de días. Son unos días más de lo que necesitamos. Bueno, ¿cuándo van a empezar a comunicarse pacíficamente? Es imposible estar de acuerdo con las dos. Nadie ha intentado negociar conmigo. Llevo años escuchando un torrente de palabras soeces sobre mi infidelidad, que te he estado poniendo los cuernos, que parí a Dalí de quién sabe quién, que te he dado tirado a mi hijo. Por cierto, ¿sabías que tenía un hijo antes de la boda y no te molestó? Si era tan importante para ti, ¿por qué no me lo dijiste antes de la boda? Porque le he querido como de la familia desde el primer día. Me importan por igual. Y la gente a mi alrededor dice que se parece a mí. No te salgas del tema. No quiero ver en mi casa a un hombre que ha dicho tantas palabrotas sobre mí. De todos modos, exijo que se disculpe. También es mi casa, no lo olvides. Tengo derecho a que mis familiares estén en ella. Tu madre viene aquí casi todos los días. Sí, porque trae a los niños de la guardería y los cuida mientras trabajamos. ¿O es que has olvidado quién hizo a nuestros hijos tan avanzados y que alaba en cada oportunidad el gran yerno que tiene? Aquí Paulo no tenía nada que decir. Tuvo mucha suerte. La madre de su mujer les ayudó mucho con los niños. Cocinaba, sacaba a pasear a los niños. No podía imaginar cómo se las arreglarían sin ella. Por eso no le importaba que su mujer tuviera que mantener a su madre con su sueldo. Paulo también quiso ayudar a su segunda madre. Con sus propias manos reformó el piso tras el fallecimiento de su suegro. El piso se transformó por completo, porque antes carecía de las comodidades básicas. El propio hombre era muy consciente de que la visita de su madre era una mala idea y acabaría mal. Sin embargo, no podía ceder debido a su carácter. «Puedes invitar a quien quieras, ni siquiera tengo que hablar con ella. El tamaño del piso permite que no os veáis». El día de la supuesta visita de su suegra, Cristina intentó quedarse en el trabajo lo más tarde posible. Su madre recogió a los niños de la guardería y decidió quedárselos con ella. Paulo no se opuso, temiendo que su madre dijera demasiado delante de ellos. Sandro ya era mayorcito y entendía por qué le llamaba no nativo. Cristina estuvo tentada de pasar la noche en casa de su madre, pero la odiada suegra podría considerarlo una cobardía. Pero la mujer nunca fue cobarde, así que después de un largo día de trabajo, después de terminar todas sus tareas, tomó lentamente el camino más largo para volver a casa. Nunca en su vida había sentido una desgana tan espantosa por volver a casa. Normalmente salía corriendo del trabajo, deseando pasar tiempo con su querida familia.
Hoy tenía ante sí un serio reto, pero no iba a esconderse de su suegra. Además, estaba en su propio terreno y siempre podía echar al odiado pariente por la puerta. Abriendo la puerta con cuidado, Cristina entró en el piso. Todo estaba tranquilo en casa. Incluso pensó que su suegra había cambiado de opinión y no había ido a verlos. Sin embargo, un momento después, la mujer oyó voces apagadas procedentes del salón. Madre e hijo estaban hablando de algo. La mujer no tenía intención de escuchar a escondidas, pero de camino al baño oyó a la madre de Paulo decir su nombre e involuntariamente escuchó: «Te digo que tú, Cristina». Por una vez su suegra llamó a su nuera por su nombre. Dio a luz a Sandro de manos de tu hermano, sabiendo que estaba casado. Quería romper su familia y casarse con él. Exigió dinero para guardar silencio y que su mujer no se enterara. Por eso no vinieron a tu boda. Temía que esa loca le arruinara la vida. Y los vi varias veces cuando ella salía con él. Por eso no podía aceptarla. Casi arruina la familia de un hijo y se lleva al otro. Si tuvieras hijos, los entenderías. Tengo mis propios hijos. Un comentario más como este y te vas a casa. No hay más autobuses o vas a echar a tu propia madre a la calle como a un perro. Esta vez, sin embargo, la mujer no vino a echar barro a su nuera. Tenía un plan y su hijo menor necesitaba ser casado como aliado. Y ahora tenía problemas. No pueden dar a luz, así que pensé, ¿por qué no le das a Sandro, a Rosendo y a su mujer? Es su hijo, y aún tendrás una niña y tendrás otro bebé. Su cerda da a luz a demanda. Puede que al menos el tuyo sí. Mamá, basta. Te dije que no toleraré esta actitud. ¿Por qué no me dijiste antes que Sandro era mi sobrino? ¿Cómo pudiste saberlo todos estos años y no decir nada? ¿Y cómo se te ocurre tal cosa? ¿Quitarle el niño a la madre? Ahí es donde puedes ayudarnos. Tenemos que conseguir que Cristina sea declarada mala madre. Entonces podemos hacer pruebas de ADN, probar la paternidad y llevarnos al niño. Mala conducta, un estilo de vida promiscuo, una esposa encaja en ese perfil. Y luego testificarás en el juicio. Cristina pegaba a sus hijos, chasqueaba a todo el mundo, no cuidaba de los niños. Te diré cómo y qué decir. Cristina es una gran madre. Cualquiera te lo puede decir. Una gran madre que dejó a sus hijos con su abuela. Como puede ver, no estoy mal informado. Es porque mi hermano no quería verme. Paulo intentó cambiar de tema. ¿Por qué querría verte? Nunca habéis sido amigos y no erais nada comparados con él. ¿De qué hay que hablar? Y tú, víbora, podría haberlo visto también. Tienen la familia perfecta, solo que les falta a un niño. Y aquí tienes a un niño grande ya hecho, sin necesidad de lavar sus pañales ni de arruinar su figura dando a luz. Paulo escuchaba a su madre y no podía creer lo que oía. Estaba hablando del destino de su nieto, como si fuera algo sin importancia. ¿No quieres saber lo que pienso yo, Cristina o Sandro, mamá? ¿Quién te lo va a pedir? El niño tiene posibilidades de crecer en una familia normal, con dinero y oportunidades. ¿Y qué le darás? ¿Tus estúpidas clases de natación y escultura? No seas ridículo. Deberías estar agradecido de que tu hermano te haga este favor. Digamos que no te importan nuestros sentimientos. ¿Y la mujer de Rosendo? ¿A Angelina no le importaría criar al hijo que su perfecto marido tuvo con su amante? Si no me equivoco, empezó a salir con Cristina, literalmente unos meses después de la boda. Dudo que fuera la única que tuvo. Cristina no sabía que el padre de Sandro estaba casado. Me estaba contando su historia, y lo chusco que fue su hermano cuando la mandó a interrumpir el embarazo. Entonces no quería un hijo. ¿Ahora ha cambiado de opinión? Cristina sabía que Rosendo estaba casado. Lo había preparado todo a propósito. Cristina estaba delante de la puerta y no podía creer lo que estaba oyendo. Todo el asunto sonaba a argumento de película de baja estofa. Tener un hijo con un hermano y casarse con otro. Qué pequeño era el mundo. Y qué diferentes eran los hermanos. Nunca había imaginado que el perfecto Rosendo, el hermano mayor de su marido, del que tanto le había hablado su suegra y al que nunca había querido conocer en persona, resultaría ser el Rodrigo del que se había enamorado hace tantos años. Aquel al que tanto había idealizado y que le había hecho algo tan repugnante. Hacía tiempo que había dejado de pensar en él. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por él, ella no habría tenido un hijo. Solo por eso podría ser perdonado y olvidado. Y ahora, su suegra había madurado un plan pesadillesco y repugnante que arruinaría a su familia. La vida.
Conocía las capacidades de Rodrigo. Podía sobornar a alguien y conseguir todos los certificados necesarios para llevarse a su hijo. Aún quedaba una débil esperanza para el contrato que había firmado cuando se enteró del embarazo. Pero para un hombre así, un trozo de papel apenas sería un obstáculo. Cristina se llevó las manos a las sienes. La sangre de sus venas latía con tanta fuerza que parecía que las finas venas estuvieran a punto de estallar. Ahora se hacía evidente la razón por la que su suegra odiaba tanto a Cristina. La anciana temía que su hijo perfecto fuera expulsado por sus nuevos suegros ricos. Durante años se burló afirmando que Cristina había tenido una hija de otro hombre, aunque resulta que sus dos hijos son nietos naturales de esta desalmada. ¿Qué monstruo estaba ahora sentado en su salón? Durante años le habían ocultado que el hombre al que amaba, que la había traicionado y del que intentaba no acordarse, era un pariente cercano de su marido. La buena noticia es que su marido tampoco estaba al tanto de este secreto. Parecía que su suegra y su querido hijo guardaban esta información para un día lluvioso. Pero, ¿cómo se les ha ocurrido semejante cosa? Cristina nunca había dudado de que su suegra careciera de sentimientos humanos, pero Rodrigo, en cambio, llevaba años olvidado. Cristina no esperaba que hiciera algo así. Durante su última reunión, cuando habían concluido el contrato, no había expresado su deseo de mantener más contactos. Quizá fue idea de la suegra, porque Rodrigo y su mujer llevaban muchos años sin poder tener un hijo propio. Tal vez fuera el deseo de la suegra mantener unida a su familia, pero no permitir que un extraño, un niño de un orfanato, entrara en la familia. Pero lo peor fue que la mujer decidió calumniar a su nuera, recoger certificados de incompetencia y llevarse al niño. La suegra no parecía pensar que esto arruinaría la familia de su hijo menor. Lo principal para ella siempre fue el hijo mayor. Paulo creció como la hierba en un campo. Su nacimiento no fue planeado, y la madre ni siquiera trató de ocultar a su hijo, que hizo muchos intentos por deshacerse del embarazo no deseado. Y ahora, ella estaba tratando de destruir a la familia de su hijo. En cualquier caso, era imposible justificar un acto tan monstruoso y Cristina decidió impedir que su suegra hablara con Paulo. Entró en la habitación justo en el momento en que su marido ya se estaba quedando sin argumentos y solo quería echar a su madre por la puerta. A lo largo de los años de matrimonio con Cristina se había cansado tanto de los constantes ataques de su madre a su familia que estaba dispuesto a romper relaciones con ella. Y la monstruosa propuesta que le había hecho era imposible de no entender, de no perdonar. Paulo y su madre se volvieron al mismo tiempo en su dirección. Cristina vio un destello de alivio en los ojos de su marido. Ya no tendría que discutir a solas con su madre. ¡Fuera de aquí! Y no vuelvas a acercarte a mi casa y a mi familia, o te haré pedazos. Aunque luego vaya a la cárcel, saldré y seguiré viviendo en un mundo hermoso y libre de una víbora vil como tú. Cristina agarró a su suegra por el codo y por fin dio rienda suelta al resentimiento y a la rabia que había acumulado a lo largo de los años. ¡Suéltame! Paulo, saca a esa loca de aquí. Mamá, fue culpa tuya. Ella no te había hecho nada. Por primera vez el marido defendió abiertamente a Cristina y se puso en contra de su madre. Sí, los destruiré a los dos. Tú en general, sin hijos. Te quitaré el trabajo, el dinero y la vivienda. La mujer gritó como una loca, maldiciendo a su hijo y a su esposa. Cristina arrastró a la madre de su marido hasta el rellano por el pescuezo, ignorando los gritos y maldiciones que seguía lanzando. Dio un portazo, se deslizó por la pared y rompió a llorar. Había tenido mucho dolor y odio en su vida, pero desde luego no se merecía semejante trato por parte de su suegra. Y ahora lloraba de impotencia, sabiendo que una mujer tan abominable no les dejaría en paz. El marido se quedó perplejo en medio del pasillo, sin saber qué hacer, calmar a su mujer o apresurarse a hacer entrar en razón a su madre, cuyos gritos se oían en todo el vestíbulo. Los vecinos ya habían empezado a responder a los gritos y peticiones de ayuda. Paulo se enteró de que la mujer fue abordada con una oferta de ayuda. Ese lunático me rompió la cabeza, me rompió el brazo, me insultó con las últimas palabras. Apenas salí vivo de allí. Gente amable, llamad a una ambulancia a la policía. Esto no puede quedarse así. Tras estas palabras, Cristina levantó la cara llorosa hacia su marido y le dijo: es hora de que elijas. O proteges a tu familia
y ahora tienes algún efecto sobre tu madre, o te quedas con ella y ahora te vas para siempre. No pienso seguir soportando esto. Mañana presentaré una denuncia policial contra ella. Y créeme, lo señalaré todo allí. Insultos, calumnias e intentos de quitarle al niño. Paulo no podía creer que su propia madre fuera capaz de hacerle algo tan despreciable a su familia. Siempre sintió y supo que no era un hijo querido. Una decepción total. Era como siempre le había llamado su madre. En el contexto de su exitoso, inteligente y decidido hermano, siempre fue irritante. Hay bichos raros en la familia. Su madre suspiró ante las quejas de los profesores por las malas notas y el comportamiento del adolescente, y quería que ella estuviera tan orgullosa de él. Eligió a la mujer más bella e inteligente para que fuera su esposa, esperando que su madre lo apreciara, y se había vuelto contra Cristina con tanto odio, como si Cristina le hubiera hecho algún tipo de maldad. Y ahora, hoy, ha descubierto el motivo de esta actitud. No entendía cómo su madre podía siquiera pensar en algo así. Había querido al pequeño Sandro desde el primer día y no podía imaginar su vida sin él. Su madre había decidido ayudar a mantener la familia de su hijo mayor, destruyendo la felicidad familiar de su hijo menor, sin tener en cuenta su opinión. Parecía que en ese momento todo lo que había construido durante muchos años se había desmoronado en el alma de Paulo. Estaba a punto de perder a la mitad de su familia y realmente no podía decirse qué mitad elegir. Tenía miedo incluso de imaginarse la vida sin su mujer, su hija, su hijo, que además resultaba ser su propio sobrino. Pero también le daba miedo cortar todos los lazos con sus padres y su hermano. Sobre todo sintió lástima por su padre, a quien su madre seguramente prohibiría cualquier contacto con él. Inhalando, Paulo salió al rellano. Agarró a su madre por el brazo y la arrastró violentamente hacia la salida. En cuanto estuvo fuera, la empujó en un banco y liberó las emociones que había acumulado a lo largo de los años. «Mamá, te lo advierto por última vez. Deja en paz a mi familia. Si haces una 10ª parte de lo que has planeado, te juro que tú y Rosendo lamentarán haber pensado algo así. Los aniquilaré a todos. Créeme, tengo el poder para hacerlo. Necesito recordarte que mi mujer es una abogada de éxito. ¿Y cuántas personas influyentes tienen sus coches reparados en mi servicio de coches? No tienes ni idea. Hablaré con todos ellos, y ya es hora de que la esposa de mi hermano se entere de su deshonestidad. Aunque creo que dejaré que su padre se entere primero. Recuerdo que no es el último hombre de la ciudad, así que deja que influya en su yerno. Quizá los cuernos de su hija dejen de crecer tan rápido». «No te atreverías», sisió la madre. «¿Quién te crees que eres? No eres nada comparado con tu hermano. Un perdedor, inútil y un don nadie. Y sin embargo, este don nadie defenderá a su familia. Sandro es mi hijo. Llevo mucho tiempo planeando adoptarlo. Ahora sí que voy a hacerlo. Tenemos una familia completa y feliz. Te dije que no lo hicieras». La mujer ni siquiera parecía pensar que el débil hijo menor se atrevería a desobedecer. «No te lo vas a creer, no te voy a hacer caso», dijo Paulo riendo. Le parecía como si hubiera estado callado durante años y ahora hubiera conseguido tener voz. Quería decirlo todo. De todas formas, el ADN demostraría que Rosendo era su padre. Sí, y también demostrará que él y yo somos parientes. Además, Cristina tiene un compromiso firmado por tu hijo mayor de que no tiene derechos sobre su hijo. No me digas que no lo sabías. Sí, lo hice. Pero esa estúpida lo escribió ella misma. Nunca creeré que sea válido. Está notariado, así que tu hijo favorito no tiene derechos sobre Sandro. Voy a hacer que te quiten a Sandro de todas formas. Quieren al bebé. Y entonces Paulo por fin lo entendió. Todo el plan del bebé fue idea de la madre. Rosendo, en general, puede no haber sido consciente de ello. Obviamente, había grandes problemas en su familia, y la madre no podía dejar de desempeñar un papel importante en ello. «Mamá, ¿lo quieren siquiera? ¿Le has pedido su opinión?» Rosendo lo sabe, pero no le hace mucha gracia, no quiere tener hijos. Pero su mujer ha empezado a reunir documentos para la adopción. Sandro es perfecto para ellos. No es un niño abandonado con genes alcohólicos.
Tu Cristina, desde luego, tampoco es la mejor opción, pero no hay más remedio. Paulo estaba tan horrorizado por lo que había oído que se sentó en el banco con los brazos alrededor de la cabeza. «Mamá, puedes oírte. La gente no son marionetas. No se puede controlar así el destino de personas vivas. Sandro es solo un niño. ¿Has pensado en él? Tiene unos padres cariñosos. ¿Quieres alejarlo de nosotros, someterlo a mucho estrés? Entonces, ¿vas a regalarlo a gente que realmente no lo quiere? Sin mencionar el hecho de que destruirás a nuestra familia, violarás la ley docenas de veces y desperdiciarás mucho dinero y nervios. ¿Realmente vale la pena? Deja que tu hermano y su mujer se lleven al niño del orfanato. Allí los niños viven años sin el cariño y el amor de sus padres. Y alégrate de que al menos uno salga de ese sistema y forme parte de una familia. Yo no parí a esos cachorros y no voy a compadecerme de ellos ni a criarlos. Ya he tenido bastante de ti. Aunque probablemente también deberían haberte metido en un orfanato. Quizá te hubieran convertido en un ser humano. Por primera vez en su vida, Paulo se dio cuenta de lo monstruosa que era su madre, indiferente, cínica y mezquina, y seguía intentando que su mujer se pusiera en contacto con ella. Hace tiempo que debería haber roto relaciones con ella, pero en el fondo esperaba que le quisiera y se sintiera orgullosa de él. Cuando nació Dalí, esperaba que la llegada de su nieta ablandara el corazón de su abuela. Qué equivocado estaba. Sus sospechas de que Cristina había dado luz a una hija de otro hombre no eran más que una pantalla. En realidad, era imposible complacer a su madre. Aparte de su adorado hijo mayor, nunca había amado a nadie. Mamá, no quiero seguir hablando de esto contigo, pero te advierto que si te metes en mi familia, espera, me olvidaré de que tú y yo somos parientes. Mi hijo y mi hija son más importantes para mí. Los protegeré de ti de todas las formas que pueda. El hombre se fue a casa con la cabeza gacha. No podía creer que a partir de ese día comenzara uno de los periodos más difíciles de su vida. No le cabía duda de que su madre no se apaciguaría. Tenía que prepararse, pensar en todos los detalles. Él y Cristina necesitaban construir un fuerte muro para defenderse de un enemigo como su madre. Cuando entró en el piso, su mujer seguía sentada en el suelo delante de la puerta, destrozada. Ya no era capaz de llorar. Paulo la levantó y la ayudó a subir al sofá. Para calmarla, la acunó en sus brazos durante mucho tiempo, como a un niño pequeño, hasta que se durmió. En ese momento decidió que protegería a esa mujer de cualquier mal, aunque apareciera en forma de su propia madre. Rodrigo llevaba toda la mañana de mal humor. Las cosas no iban bien en el trabajo y su suegro pensaba que él era el culpable. Desde hacía algunos años, el hombre se esforzaba por demostrar que no solo era el marido de la hija del jefe de la empresa, sino también un excelente especialista. Además, era necesario mantener la imagen de un hombre de familia ideal, y en un matrimonio de conveniencia se hace difícil, incluso en los primeros años de matrimonio. Y entonces la esposa, con todas sus fantasías, decidió ofrecerse voluntaria. No solo tiene problemas constantes con su madre, sino también esto. Se dio cuenta muy pronto de que la única forma de conseguir algo en esta vida era moverse también de otras maneras. La adulación y el parentesco no son malos. Cuando Rodrigo se enteró de que el director general tenía una hija, no tardó en averiguar cuál era el camino más corto para llegar a la cima de la empresa. Angelina, guapa pero tonta, no tardó en caer rendida ante las bellas insinuaciones del subordinado de su padre en una de las fiestas de empresa. Rodrigo sabía cómo complacer a una mujer y estaba en camino de cumplir su plan. Al cabo de un mes, la niña mimada estaba dispuesta a comer de su mano. Un mes después, Rodrigo y Angelina se casaron. Para consolidar su éxito, el joven se esforzó en su trabajo para demostrar a su futuro suegro que es digno de formar parte de la familia. Sin embargo, el nuevo pariente no tenía prisa por confiar a su yerno ningún cargo importante. La hermosa y bien peinada mujer solo tenía un defecto que irritaba terriblemente a Rodrigo. Deseaba con todas sus fuerzas tener hijos, y a pesar de sus esfuerzos, fue precisamente este capricho el que no pudo cumplir. «Cariño,
Aún eres tan joven. ¿Por qué querrías arruinar tu figura con un embarazo a esa edad? Deja que te compre algún perrito elegante o algún otro animal con estilo y tú te ocupas de él. Y un bebé grita, se hace mocos y caca. ¿Para qué necesitas eso? ¿Conseguir una niñera a la moda? Nada de niñeras. Voy a criar a nuestro bebé yo sola. Por si lo has olvidado, soy psicóloga infantil de formación. Sé cuánto pagó tu padre por la carrera, pensó Rodrigo para sí, pero lo dijo en voz alta. No dudo en absoluto de tus dotes pedagógicas, pero creo que podríamos tener un hijo más adelante, a los 35 o 40 años. ¿Estás loco? Cuanto mayor es la madre, más probabilidades tiene de tener un hijo anormal. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tener un hijo así? No pensaba responsabilizarme del bebé en absoluto, pensó el joven marido, pero dijo en voz alta, cariño, no podemos tener un bebé enfermo. Los dos estamos sanos y cuidamos de nuestra salud. Apenas ha pasado un año desde el elegante día de su boda, y el joven marido ya ha sido visto en compañía de un espectacular bombón, luego otro y otro. Mientras Angelina se sometía a un examen tras otro en la clínica, su cariñoso marido la engañaba activamente con otras mujeres. Al final, la paciencia del padre se agotó y envió a la joven familia al extranjero. La motivación era más que digna, un chequeo con los mejores especialistas, y Rodrigo se ofreció para dirigir una de las oficinas europeas. El cargo con el que tanto había soñado resultó ser una farsa. El jefe no tenía derecho a voto, no podía firmar documentos y en todos los asuntos importantes estaba obligado a consultar con su adjunto, de hecho, el jefe de la oficina. El padre de la joven podría haber destruido fácilmente a su yerno y haber hablado a su hija de todas sus mujeres, pero la crió solo. Su mujer falleció cuando la pequeña Angelina no tenía ni 3 años. En un intento de sustituir a mamá y a papá, el hombre trató de proteger a su amada hija de toda desgracia. Para informarle de que su amado esposo no la amaba y se había casado con ella por razones de conveniencia, el padre le faltó entereza. En cuanto al joven yerno exigió una mayor autoridad, se le proporcionaron pruebas de su alborotada vida en la capital. ¿Lo reconoces? Aquí hay al menos 5 doncellas diferentes, 2 de las cuales no son muy responsables socialmente. ¿Cómo cree que apreciará su mujer este metraje? Puedo probar que es un montaje fotográfico. Angelina no podrá dejarme. Rodrigo intentó ser valiente, pero el shock de lo que vio en la foto sería algo que recordaría durante mucho tiempo. De la noche a la mañana podría perder todo por lo que había trabajado tan duro. Rodrigo se sometió de inmediato. Incluso se mostró deliberadamente atento y amable con su mujer durante un tiempo, asistiendo a interminables revisiones y haciéndose muchas pruebas con ella. Este fuerte deseo de tener un bebé molestó a Rodrigo, que no tenía intención de sobrecargar su propia vida con semejante molestia. Criaturas gritonas, descerebradas, perpetuamente exigentes, no despertaban en él la más mínima ternura o simpatía. No pensaba estropear su vida con un hijo. Además, en su vejez no le preocupaba en absoluto el proverbial vaso de agua. Pensaba ganar suficiente dinero en su vida para pagar tanto la copa como a la enfermera que se la llevaría. De todos modos, no pensó con tanta antelación. Todo en la vida era fácil para él. Desde niño se había acostumbrado a que su mera aparición ya era una alegría y una fiesta. Su madre no lo adoraba, y con el nacimiento de su segundo hijo tenía un motivo diario para alabar a uno y humillar al otro. Con el tiempo, Rodrigo empezó a tratar a su hermano como a un sirviente. Paulo, limitado y simplón, era un juguete en manos de su hermano, y su madre no se cansaba de apoyar a Rodrigo en su búsqueda de riqueza y lujo. Y entonces, el otro día, su madre le sorprendió con la noticia más increíble. Resultó que había descubierto cómo resolver su problema y el de Angelina. En el momento en que su madre anunció solemnemente su plan, Rodrigo pensó que había perdido completamente la cabeza. Resultó que una de sus ex había tenido un bebé. Recordaba vagamente haber mandado a alguna ingenua a abortar, pero ella se negó. Y ahora la madre ha decidido quitarle este bebé a sus padres para que él y Angelina puedan adoptarlo.
Su encantadora esposa ha compartido con su suegra el deseo de adoptar al niño. Aquí la madre recordó muy acertadamente que 5 años atrás su hijo había compartido con ella un problema. Su novia embarazada había decidido dar a luz. Al parecer, la madre había estado vigilando a esa chica, pero Rodrigo tenía problemas en ese momento. Su suegro le había exiliado a él y a su mujer al extranjero. Ni siquiera vinieron a casa para la boda de su hermano menor. La madre les disuadió, diciendo que la boda no merecía su atención. Así que la madre decidió sorprenderle con una noticia positiva. Hijo, no te lo he contado todo. Angelina y tú podéis adoptar no al hijo de un desconocido con una genética incomprensible, sino a vuestro propio hijo. Mamá, ¿te pasa algo en la cabeza? La voz de su hijo se volvió dura y áspera. Me malinterpretas. Hablo del bebé que la chica tuvo contigo. ¿Recuerdas que me dijiste antes de irte que una chica esperaba a un bebé tuyo y no aceptó el dinero que le diste para deshacerse de él? ¿Y qué? ¿Estás en contacto con ella? Me gustaría no hacerlo, pero no puedo, exclamó la mujer con odio. La zorra astuta está casada con tu hermano. ¿Me tomas el pelo? ¿Cómo es posible? Ojalá lo supiera. Creo que la persiguió cuando estaba en la escuela. Luego estuvo en el ejército y después volvieron a encontrarse en algún sitio y él siguió cortejándola. Ella no parecía notarlo en la escuela, pero después de tener al bebé, probablemente no era tan quisquillosa. La boda se organizó rápidamente. Más bien dio a luz a su hija, para que Paulo no huyera. Basta ya de la interesante historia de felicidad conyugal de mi hermano. Ve al grano. Bueno, ahora están criando a tu hijo, y Paulo ni siquiera sabía que Sandro era su sobrino. Seguro que su mujer tampoco lo sabía. No se parecen en nada. ¿Y el mismo apellido no la sorprendió? Sí, ya entonces sabía que Cristina no tenía cerebro. ¿No era su padre también alcohólico? Sí, es ella. Se casó con el primer hombre que conoció para salir de casa con su problema. Y el padre murió hace mucho tiempo. Bueno, ¿por qué me dijiste todo eso? Porque tu hermano y su puta tienen otro hijo. Podemos llevarnos a su hijo mayor y tú y Angelina podéis adoptarlo. Mamá, lo hace sonar como si fuera un gatito. Además, ¿para qué iba a necesitar esas pruebas de mi infidelidad? Mi suegro me aniquilaría. Te ayudaré. Se lo quitaremos, lo pondremos en un orfanato y de allí tú y tu mujer se lo llevan y se van al extranjero de nuevo. Mamá estaba radiante de orgullo. Pensaba que su plan era perfecto. Se había esforzado tanto por hacer feliz a su querido hijo. Ese día consiguió convencer a su madre de que la idea era una tontería. Era inadmisible que su esposa supiera que la había engañado con otras mujeres. Ella confió ingenuamente en él y creyó que la amaba sinceramente. Su madre pareció calmarse durante un tiempo, pero solo duró una semana. Resultó que se había pasado ese tiempo correteando por las organizaciones encargadas de quitarle el niño a los padres. Solo era cuestión de demostrar que Paulo y Cristina eran unos pésimos padres. La vida de Sandro corría peligro y el niño tuvo que ser llevado a un orfanato. La mujer no pensó en el hecho de que su hijo tiene 2 hijos y le pueden quitar a los 2. Solo le interesaba un nieto, y solo como pegamento para atar el feliz matrimonio del hijo mayor. Solo lo parecía desde afuera e incluso la madre se dio cuenta de que al hijo no le importaba lo más mínimo su mujer. En aquel momento, nadie prestó atención al fuerte deseo de la mujer de cumplir su plan. Más tarde, los familiares lo lamentarían amargamente. Rodrigo, tras tener noticias de su madre, pasó varios días pensando frenéticamente en formas de desviar la atención de su madre hacia otras actividades. Prohibió a su esposa comunicarse con su madre alegando problemas de salud. Cariño, no debes comunicarte con mi madre durante los próximos días. Está teniendo una especie de extraño brote estacional. Al parecer, ha pasado por muchas cosas últimamente y tus noticias sobre la adopción parece haberle dañado la mente de forma permanente. ¿Qué le pasa? ¿Es algo grave? Quizá necesita un médico. Pagaré por cualquier especialista. No tienes que pagar nada. Es que a veces tiene pensamientos extraños en la cabeza y los presenta como si fueran hechos reales. Ya ha pasado antes.
No le hagas caso, ¿de acuerdo? Bueno, no lo sé. Estoy preocupado por ella. Siempre es tan dulce y amable. Si te hubieran oído los que la conocían, murmuró Rodrigo. ¿Has dicho algo? Nada, excepto que estás preciosa esta noche. Adulador. Aunque el hombre no tenía sentimientos románticos hacia su mujer, se la daba bien fingir. Lo hacía tan bien que la esposa vivía en una feliz confianza. Tenía el marido más cariñoso, amable y atento. Lo único que le faltaba para ser plenamente feliz era un hijo. Todos los médicos dijeron que estaba absolutamente sana y que no había contradicciones para la concepción. Resultó que era su marido quien tenía el problema. Sin embargo, tras un año de intentos fértiles, incluso él se dio por vencido y se sometió a un examen completo. Tampoco había ningún problema de salud. Los médicos dicen que eso pasa, que hay que esperar, no pensar en nada y relajarse. Pero Angelina no podía relajarse. El bebé se estaba convirtiendo poco a poco en una obsesión. Un día, navegando por sus redes sociales, se topó con un grupo en el que unos padres adoptivos compartían los detalles de su nueva vida. Una vida en la que había espacio para que el hijo de otro se convirtiera en el suyo propio. En las fotos y videos, los niños congelados, retraídos e impasibles se descongelaban poco a poco, florecían, empezaban a sonreír y se convertían en bebés normales y alegres. Ese día no le entusiasmaba mucho la idea de la adopción, ya que ella y su marido eran jóvenes y estaban sanos. Tardó un poco, como habían dicho los médicos, pero algo la hacía ir a ese grupo todos los días. Ya estaba conociendo a muchos de los niños, podía apreciar sus progresos. Un día escuchó la historia de una madre que llevaba mucho tiempo embarazada. Decidió adoptar y en el proceso descubrió que estaba embarazada. Angelina rebuscó entre montañas de información sobre este fenómeno. Al fin y al cabo, resultó no ser nada fuera de lo común y vio una salida. Además, 2 hijos era el doble de alegría. Aunque no pudiera tener el suyo propio, seguiría teniendo un hijo adoptivo que también necesitaría una familia, cuidados, afecto y apoyo de sus padres. Decidió compartir sus pensamientos con su marido y este no apreció su entusiasmo. Seguía dispuesto a aceptar un hijo natural, pero no podía aceptar un hijo adoptivo bajo ningún concepto. De repente, el padre de Angelina tuvo una dura opinión sobre el asunto. También lo vio como otro capricho de su hija. Cariño, pronto te aburrirás de tratar con los hijos de los demás, de perder el tiempo con ellos. No encontrarás en él tus rasgos y los de tu marido. Te gritará y te cansarás y al final querrás que vuelva. No todo es de color de rosa en este asunto. Por cada familia de acogida feliz, hay 5, si no 10, infelices que se arrepienten de su decisión. Te equivocas. Soy realista. No pienso adoptar a un niño discapacitado. Pero eso es solo porque todos ustedes estarán en contra. Tengo la capacidad de hacerlo. Hija, ni siquiera podías cuidar bien a un gato de pequeña. Cuando eras niña, te comprábamos un sinfín de mascotas. Entiendo que quieres un hijo, pero es más bien un capricho que no se ha cumplido y eres cabezota. Asúmelo. Al menos para ti, un bebé no es una muñeca o un hámster. No puedes cogerlo para jugar y devolverlo al orfanato. No lo permitiré. Ok, entonces seré voluntaria en el orfanato y practicaré. ¿Estás loca? Bueno, si no tienes nada que hacer, vete a trabajar. ¿Quieres que te consiga un trabajo en mi empresa? Papá, llevo mucho tiempo trabajando allí. ¿No lo has olvidado? Así es, así que sal y haz tu trabajo. Utilizaré el dinero que gané para comprar pañales y leche de fórmula para los niños. Su marido y su padre, acostumbrados a verla solo como una muñeca encantadora, no dotada de un rico intelecto, no esperaban tanta persistencia. Efectivamente, la mujer decidió poner a prueba su fuerza de voluntad. Encontró una organización que trabajaba con el orfanato de forma gratuita. Los voluntarios, en su mayoría chicos y chicas jóvenes, no solo ayudaban a recoger los suministros y alimentos necesarios, sino que también solían estar de guardia con las niñeras. Ayudaron a bañar y cambiar a los bebés que se quedaron sin su madre, o simplemente los llevaban en brazos. Angelina decidió venir por las tardes a leer cuentos a los bebés. Aunque eran los más pequeños de allí,
Sabía lo importante que era este ritual antes de irse a dormir. Ella misma no recordaba muy bien a su madre, pero recordaba bien que su madre le leía todos los días. Un día, de regreso de su nuevo deber, decidió pasear y en un banco frente a su casa vio a una mujer y a sus hijos, un niño y una niña de unos 5 y 3 años. Tan monos, contaron vivamente a su madre los sucesos que les habían ocurrido en la guardería, y su madre escuchaba atentamente, haciendo preguntas. Angelina admiró la escena. Al detenerse cerca, la familia le gustó tanto que decidió acercarse a ellos y conocerlos. No solía hacerlo, pero aquí tuvo el impulso de hacerlo. ¡Hola! No podía pasar por aquí sin admirarlos. ¡Qué familia más bonita! Los niños se escondieron detrás de su madre, poco acostumbrados a tanta atención por parte de extraños. ¡Ah! Te he asustado. Lo siento. No pasa nada. Es que son muy tímidos. La madre de los niños tenía más o menos la misma edad que Angelina. Yo podría tener hijos de la misma edad que estos niños, pensó tristemente la mujer. Pero dijo en voz alta, me llamo Angelina y soy voluntaria en el orfanato. Decidí dar un pequeño paseo y me encontré contigo. Y yo soy Cristina. Y yo Sandro. El chico tuvo el valor de presentarse. El chico guapo, moreno y de ojos azules le recordaba a alguien que conocía, pero no recordaba a quién. Tenía muy buena memoria para las caras, pero nunca recordaba los nombres, y siempre tardaba mucho tiempo en recordar de que conocía a una persona que se encontraba por casualidad. Ahora, sin embargo, la sensación era muy distinta. Desde luego, nunca había conocido al chico, pero sus rasgos le resultaban familiares. Mientras pensaba un momento, su padre se acercó a la familia y Angelina se dio cuenta de a quién le recordaba el pequeño. Era Paulo, el hermano de su marido. No entendía por qué los hermanos habían dejado de hablarse hacía años. Angelina no le conocía. Cuando ella y Rodrigo se casaron, Paulo estaba en el ejército. Luego se fueron al extranjero y volvieron hace poco. En todo ese tiempo solo había visto al hermano de su marido en fotos y no sabía nada de su familia. Cuando ella y su marido visitaban a los padres de él, evitaban cuidadosamente hablar de la familia de su hermano menor. ¿Qué les pasa?, pensó la mujer. Una familia hermosa, joven, simpática, niños preciosos. ¿Por qué su suegra, que siempre había sido tan amable con ella, nunca mencionaba a sus nietos? Paulo y su mujer no se habían dado cuenta de quién tenían delante. Aunque la hubieran visto en la foto con su marido, no la reconocerían ahora, sin maquillaje ni peinado, modestamente vestida. En ese momento sonó el teléfono y Angelina, despidiéndose de sus nuevos conocidos, se alejó hacia el patio de recreo. El marido llamó. «Cariño, ¿dónde has ido? No contestas el teléfono, estoy preocupado. ¿Ha pasado algo?» Apagué el teléfono mientras acostaba a los niños. No pasó nada. Escucha, ¿dónde estás ahora mismo? Estoy en el trabajo. Voy a llegar tarde esta noche. ¿Qué pasa? ¿Tienes planes para mí? La voz de Rodrigo se hizo más tranquila y misteriosa. Sí, quería pedirte que vinieras esta noche. ¿Sí?, dijo el marido en tono decepcionado. Esperaba pasar algún tiempo a solas. ¿A quién vas a ver? ¿Los conozco? Creo que sí. Es la familia de tu hermano. No. Rodrigo no tuvo tiempo de pensar antes de soltar su respuesta. ¿Por qué? Angelina se sintió avergonzada por una respuesta tan rápida y brusca. Acabo de verlos. Tienen unos hijos adorables. El niño se parece a ti. ¿Por qué iba a parecerse a mí? Rodrigo se dio cuenta de que su voz podía delatarle. Había notas histéricas en ella. Pensó que su mujer se había enterado. ¿Por qué Angelina tuvo que ir a la casa del bebé? Este circo de la adopción tenía que acabar pronto. No quería tener hijos, ni propios ni ajenos. Porque eras su tío, después de todo. Rodrigo exhaló aliviado. Ella no sabía nada. ¿No te ha llamado mi madre hoy?, preguntó con cautela, temiendo oír que ya le había transmitido a su nuera la maravillosa idea de adoptar a un niño que se parecía mucho a Rodrigo. Ahora, afortunadamente, esa idea puede quedar en el olvido.
La mujer había visto a Sandro, lo que significaba que era capaz de adivinarlo todo. No. ¿Debería haberlo hecho? Quizá deberíamos ir a verla hoy también. Hacía mucho tiempo que no la veíamos, ¿no? Angelina estaba realmente sorprendida por la reticencia de los familiares de su marido a comunicarse entre sí. Escucha, tengo una gran idea. Hacemos una gran cena familiar mañana por la noche. Invita a mi padre, a tus padres, a tu hermano y a su familia. Ni siquiera los conocemos. Es un poco raro, ¿no crees? Son hermanos, pero hace años que no se ven. Cristina y yo nos hemos visto por primera vez y somos parientes desde hace años. Me gustaría conocer a sus sobrinos. Sandro es un chico muy guapo y su hermanita es un encanto. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle su nombre. Dalí. Mamá dice que no se parece en nada a su hermano, comentó Rodrigo distraídamente, intentando frenéticamente dirigir los pensamientos de su mujer en otra dirección y distraerla de esa maravillosa idea de reunir en la misma mesa a madre, suegro y antiguo amante con un hijo ilegítimo. Incluso una anguila en un sartén al rojo vivo tendría más posibilidades de seguir viva que él. Sí, es la viva imagen de mamá. Cristina, por cierto, es una joven muy guapa. No habría pensado que tendría hijos tan maduros a una edad tan temprana. ¿Cuántos años tiene Cristina? Tiene tu edad. Cariño, te he echado tanto de menos. ¿Por qué no pasamos la tarde juntos? Hacía tanto tiempo que no salíamos juntos. ¿No quieres que conozca a tus parientes?, le preguntó directamente su mujer. Mi madre tenía una relación muy tensa con la mujer de mi hermano. Nunca ha aceptado su elección. Además, mi madre no está segura de que Dalí sea hija de mi hermano. De todos modos, hay toda una historia ahí y no quiero arrastrarte a ti y a tu padre a ella. De todas formas, no parece muy entusiasmado conmigo. ¿Qué te hace decir eso? Papá siempre te elogia. Una cosa son los elogios y otra es ser nombrado para un puesto de responsabilidad. Por cierto, ¿cuándo vuelves a casa? ¿Por qué no envío un chofer a recogerte? Vale, estoy esperando, respondió Angelina. Sometiéndose de nuevo al impulso momentáneo, Angelina decidió una vez más acercarse a la familia del hermano de su marido y conocerse. Los niños seguían paseando por el patio. Los padres estaban sentados en el banco y discutían algo muy acaloradamente. Al acercarse, la mujer oyó una frase. No pueden hacer eso. No es tan fácil llevarse a un niño. ¿A quién se le ocurriría semejante horror? Separar a los niños de sus padres. Pasó por la mente de Angelina. Hola de nuevo. No tuve tiempo de presentarme. Estaba distraído con la llamada. Buenas noches, dijeron Paulo y Cristina al unísono, sin saber muy bien qué quería la mujer de ellos. Soy Angelina, la esposa de Rodrigo, tu hermano, decidió presentarse a la mujer. La pareja tenía la misma expresión de miedo y enfado en el rostro. Se miraron y prácticamente dijeron con una sola voz: no puedes llevártelo, no te dejaremos. Tras esto, la mujer corrió al patio a buscar a los niños, mientras Paulo se volvía hacia una Angelina que no comprendía y repetía: Sandro no te será entregado, es nuestro hijo, haga lo que haga mi madre. No entiendo lo que quieres decir. ¿Por qué hablas así? No voy a quitarte a nadie. Es que te he reconocido y quería invitarte a venir a conocerte. Somos parientes cercanos, pero nunca nos hemos visto en persona. Es raro para mí, así que pensé en aprovechar la oportunidad para conocerte. No tengo malas intenciones, lo juro. Al parecer, la mujer era muy convincente. Paulo miró a su mujer y le dijo: al parecer se le había ocultado un ingenioso plan. Y sugirió, volviéndose hacia la mujer de su hermano: ven, te diremos por qué no nos comunicamos con nuestros padres y hermano. Sorprendentemente, los problemas acercaron a Paulo y a Cristina. Él dejó de sentir celos de ella, y Cristina sintió un gran apoyo de su marido. Ahora eran una verdadera familia amiga. La conversación duró toda la tarde. Mientras Cristina se cambiaba de ropa y daba de comer a los bebés, Paulo y Angelina se sentaban en la cocina. Entonces, la esposa encendió los dibujos animados infantiles de la televisión y se unió a ellos. Angelina se quedó horrorizada por lo que oyó. Todo su mundo perfecto resultó ser un montón de mentiras. Su marido le había mentido durante años.
cornudo constantemente, y su suegra no quería ni pensar en ella. Qué suerte había tenido de pasar hoy por casa de Paulo y Cristina. A pesar del horror de la historia, no tenía motivos para no creerla. Había demasiadas pruebas, pero lo que más le sorprendió fue el cinismo de su suegra. Quería obligar a Angelina a criar el hijo que su amante había dado a luz con su marido. Bajo la imagen de la felicidad conyugal de ella y Rodrigo, iba a esconder tantas vidas rotas. Miró a los niños que miraban con entusiasmo los dibujos animados. Sandro tenía el perfil de su marido, sus ojos, su pelo, la forma de su cabeza. Era asombroso lo mucho que se parecía a un niño a un padre que no lo necesitaba. Varias veces su marido intentó llamarla. Ella interrumpió las llamadas y luego apagó el teléfono por completo. No quería ver ni saber nada de nadie, pero le daba miedo estar sola ahora mismo. Se le ocurrió una idea. ¿Puedo quedarme con ustedes esta noche? No quiero ir a casa y no quiero estar con mi padre. Por supuesto, puedes quedarte. Son los únicos que me habéis dicho la verdad, y ya no somos extraños el uno para el otro. Tenemos tantos secretos en común. La mujer sonrió tristemente y salió al balcón. Quería tomar el aire y despejar la mente. En ese momento llamaron a la puerta. La aldaba parecía decidida a derribar la puerta. Paulo miró por la mirilla y vio a su furioso hermano en la escalera. Abrió la puerta y salió, sin permitir que Rodrigo entrara en el piso. ¿Estás loco para golpear así? Tenemos niños pequeños durmiendo. ¿Dónde está mi mujer? Rodrigo estaba claramente preocupado. El conductor volvió a llamar diciendo que Angelina no estaba en la dirección, lo que solo significaba una cosa: había ido a hablar con su hermano. El hecho de que llevara horas sin coger el teléfono no hizo más que confirmar la corazonada. Por si acaso, Rodrigo llamó a su padre y a un par de amigos. No estaba por ninguna parte y nadie la había visto. Tras obtener de su madre la dirección de su hermano, Rodrigo se precipitó tras su mujer, sabiendo perfectamente que hoy era, con toda probabilidad, el último día de su vida matrimonial, de su carrera y en general de todo lo que le rodeaba. El piso, el coche, las vacaciones. Lo tenía todo gracias a su mujer. Extrañamente, ahora no se arrepentía. La mentira, como una enorme capa de nieve, le presionaba impidiéndole vivir con normalidad. Ahora que la vida se derrumbaría, habría que ver lo que quedaría atrás. La tenemos, pero es mejor que no la veas ahora. Lo sabe todo. ¿Qué sabe exactamente? Todo. Dijo simplemente mi hermano y continuó. Sobre tus asuntos, sobre Sandro, que es tu hijo, que mamá decidió quitárnoslo y dártelo a ti. ¿Por qué le dijiste eso? No había ira en la voz de Rodrigo, solo un terrible cansancio. ¿No crees que se lo merecía? Te quiere de verdad, y quería un hijo contigo, no por sus caprichos. ¿Por qué le haces esto a Cristina? Sabes, yo también bajo la influencia de mi madre, nunca me di cuenta de lo mal que lo ha pasado Cristina todos estos años, y lo ha soportado. Deberías saber todo lo que ha tenido que aguantar. Incluso me alegro de que mi madre se le ocurriera este plan de adopción de pesadilla. Nos unió más. Si amas a tu mujer, lucha por ella. Pide perdón, suplica por ella. Pero, si solo la quieres como medio para un fin, no vuelvas a acercarte a ella. Angelina es fuerte. Estará mal, dolorida, triste, pero lo superará. ¿Cómo sabes todo esto? ¿No la conoces? No la conozco, y hemos aprendido más sobre ella en unas horas que tú en 7 años. Quiero hablar con ella. Angelina no quiere. Se queda con nosotros esta noche. Si está lista mañana, te llamaré. ¿De verdad Sandro se parece a mí? Sí. Pero si solo intentas quitármelo o decir la verdad, te haré polvo. Por la serena confianza con que su hermano pronunció estas palabras, Rodrigo comprendió que el plan de su madre estaba condenado al fracaso de antemano. Su hermano se había convertido en el mejor padre que un niño podía imaginar. Incluso sintió una punzada de celos. Su hijo crecería delante de él sin la posibilidad de conocer la verdad.
Hicimos que volvieran a expedir los papeles a su nombre y ahora Sandro era mi hijo. Ni siquiera te aconsejo que te hagas una prueba genética. No te ayudará. En primer lugar, yo estaba en contra de la idea de mi madre. Parecía tener serios problemas mentales. Se la enseñaría a un especialista. Pues enséñaselo. No quiero volver a verla. Con mi padre, sí, estaba muy contento cuando nos visitó el otro día. Por fin pudo conocer a sus nietos. Pero mi madre ya no existe para nosotros. Mamá arruinó la vida de Cristina durante muchos años y me consideró un espacio vacío desde que nací. No hemos perdido nada. Al contrario, hemos ganado. Mi padre se atrevió a desafiarla. Si quieres, puedes venir a veces, pero te lo advierto, si mencionas siquiera quién eres a Sandro, soy su tío y no pretendo ser más que eso. Bien. Por primera vez en su vida, Rodrigo no quiso mostrarse altivo y arrogante con su hermano. De repente, se sintió celoso. Una esposa cariñosa, hijos, un hogar confortable. Incluso su esposa había encontrado aquí cobijo y consuelo. Pero él, aparentemente su propio hermano, no tenía lugar aquí. El abismo que los separaba era demasiado ancho y profundo. Intentaré hablar con ella. Paulo sintió como si pudiera leer los pensamientos de su hermano. Pero no debes verla ahora. También deberías pensar qué hacer hoy. Obviamente no serás como antes, pero si no la quieres y estás con ella por el dinero y las oportunidades de su padre, al menos sé sincero con ella. Puedes lograr cualquier cosa en la vida sin su padre y su posición. Paulo dijo esa última frase solo para apoyar, pero era la que había estado en la mente de Rodrigo toda la tarde y toda la noche. Por la mañana, Angelina había ido a casa de su amiga en el campo, sin informar a nadie excepto a Paulo y Cristina del lugar. Los padres tenían que trabajar hasta tarde ese día y los niños iban a ser recogidos de la guardería por su abuela. Caminando alegremente por el sendero, los niños y la abuela recuerdan los acontecimientos del día, comparten las noticias, bromean y ríen. La segunda abuela se cruzó en su camino de forma bastante inesperada. Agarrando bruscamente al brazo del chico, tiró de él hacia ella, intentando apartar el otro brazo de su abuela. ven aquí! Vale, suelta al chico. Ahora debe estar en otra parte». La mujer no parecía muy decente, por no decir otra cosa. «¿Qué estás haciendo? ¡Suelta a Sandro!». La madre de Cristina empezó a mirar frenéticamente a su alrededor en busca de ayuda. Estaban a pocos metros de su casa. En ese momento vio a una mujer sentada en un banco del patio y decidió pedirle ayuda. «¡Socorro! Esta loca quiere llevarse al niño». La mujer se volvió en su dirección y, como si los hubiera reconocido, corrió rápidamente hacia ellos. Sin embargo, la madre de Paulo, al ver a la mujer, cambió rápidamente de expresión. «Gabriela, hija mía, ¿qué haces aquí? Rosendo lleva 24 horas sin encontrarte». «Tía Angelina, has vuelto. Vuelve a quedarte con nosotros esta noche. Eres muy divertida». Tras abrazar a los niños y desenganchar la mano de su suegra del brazo del niño, Angelina se volvió hacia el pariente de su marido. «No encontrará nada más. He presentado los papeles del divorcio, he empaquetado sus cosas y ya las he llevado a tu piso». Su marido ni siquiera preguntó cuál era la razón. «¿Qué papeles? Cariño, ¿cuál es el chiste? Ustedes se aman tanto». «Sí, lo hice. Pero su hijo desconoce por completo ese sentimiento. No me hables, lo sé todo. Y que Rodrigo tiene un hijo». La mujer miró expresivamente al niño, que estaba de pie entre las dos abuelas y no entendía lo que pasaba. «Y sobre el resto de sus hazañas. Es mi Paulo y su mujer, y ellos son los que te pusieron en contra de Rosendo. Les mostraré una vida alegre. Vendrán arrastrándose sobre mis rodillas». Al gritar estas palabras, la mujer puso de repente una cara horrible, se agarró el corazón y cayó al suelo. Tras el infarto, que la confinó en cama durante casi un año, la madre de Paulo y Rodrigo no volvió a casa.
Fue trasladada a una institución con signos de enfermedad mental debido al grave estrés. El principal factor que afectó a su salud mental fue la ruptura de la familia de su hijo mayor. La ex nuera se hizo amiga de la familia del hijo menor. Siguió ayudando a voluntarios y trabajó como psicóloga infantil. Fue este trabajo el que le dio todo lo que había soñado: un marido cariñoso y afectuoso y una hija pequeña. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.